Inteligencia artificial que ha venido a revolucionar, ¿no?, la IA desde hace algunos años. Como todo lo tecnológico, para bien y para mal, ¿no? Exactamente, ese es la disyuntiva, como esta espada de dos filos, y justamente es lo interesante porque pues ya venimos tarde, pero bueno, al final de cuentas la Eurocámara el día de ayer, hace unas horas, acaba de aprobar esta primera ley de inteligencia artificial histórica en su tipo, porque es la primera, pero bueno, todavía falta un proceso para que entre otra vez a discutirse y ajustar algunas situaciones en el Consejo y que entre en vigor dentro de 2 años. Ese es el punto medular. Lo interesante es que ya vienen directrices y ejes muy específicos en donde ponen la lupa en cuanto a su preocupación de cómo le vamos a hacer, no solamente para prohibir, limitar, salvaguardar, sino también poder poner condiciones muy específicas en las empresas que ya se embarcaron con este negocio. Y una de las más importantes son los datos biomédicos, ¿no? En donde pudieran herir susceptibilidades, incluso, llegar a violaciones de derechos. Por ejemplo, hablan ahí acerca de lecturas para rasgos étnicos, por ejemplo. También lectura de emociones en infantes y adolescentes en escuelas o en el trabajo. También hablan acerca de resguardar los datos biomédicos con las personas que tienen pues sus preferencias sexuales, salvaguardarlos para que no solamente no se discrimine, sino también se puedan proteger por alguna mala práctica, y eso es bien importante. Estos datos pudieran, dice por ahí la ley y lo destacan dentro de sus notas, estos datos biomédicos se pudieran emplear en algún proceso judicial muy específico con temas de trata de personas, de corrupción de menores, ¿no?, u otros delitos sensibles que pues nos importan mucho, sobre todo cuando tiene que ver con personas en situación de vulnerabilidad. Eso es bien importante. Ahora, el tema es que son los delitos que podemos imaginar, pero así como avanza la tecnología, también avanza la delincuencia, fíjate, desgraciadamente. Es correcto, por decir algo, pero incluso pudiéramos pensar en cosas muchísimo más cotidianas y más sociales, como por ejemplo campañas electorales. Exactamente. Que incluso Google ya ha abierto esta posibilidad de que de manera propia, sin ninguna ley, puedan tener candados y situaciones bien específicas justo para desmontar estas campañas de desinformación y de las fake news. Entonces, la inteligencia artificial lo que está hablando es que justamente, por ejemplo, en campañas electorales haya este etiquetado cuando veamos contenidos, de decir, este contenido está producido o tiene elementos de inteligencia artificial, lo cual todavía no vemos. Lo vemos porque lo vemos muy distinto, no muy sofisticado, pero no te queda claro, como por ejemplo por ahí estaba la crítica incisiva a una candidata que hizo pues sus pininos en inteligencia artificial y salía muy guapa, salía muy estilizada, decían, esto es inteligencia artificial, y entonces esto pues no es bueno ni es malo, simplemente las audiencias y los usuarios tenemos derecho a saber qué es lo que estamos viendo, qué tan manipulado está. Exacto. Por ejemplo, hoy Facebook, cuando tú vas a segmentar, es decir, a pautar una campaña política, te pide que le digas si fue alterada la imagen a través de inteligencia artificial. ¿Quién la pagó? No. O sea, para darle la mayor transparencia al usuario. Es interesante porque, a ver, en este momento hay muchas cosas, lo veíamos en este simposium que hubo hace poquito de Millennium, de cómo usar para bien la inteligencia artificial, ¿no? A través de aplicaciones desde lo más básico. Para bien, pero he dicho una palabra clave, es la transparencia. O sea, la rendición de cuentas, transparencia de lo que estoy haciendo, lo que pretendo hacer y a dónde quiero llegar. Pero te voy a decir la neta del planeta, cómo conseguí los datos, la información y cómo manipulo este contenido, y eso me parece sumamente importante, no solamente cuando aplicamos inteligencia artificial, es que imagínate, en todos los espacios. Un candidato o candidata que no tenga pues esa gracia física que de pronto arrastra multitudes y que de pronto veas ves esas imágenes que de verdad no corresponden a la realidad, y entonces ¿por quién estás votando? Es un capítulo de Black Mirror, ¿no?
Pues parece, ¿no? Pero creo que ya es una realidad, ¿no? Es que mira, de antemano sabes que tienen grupos y tienen segmentos muy especializados en su cuidado de imagen, exacto, ¿no? De sus discursos, y se vale porque esa es su chamba para la hora de salir. La cosa es que sean transparentes y que entonces a la hora que yo vea el spot o la información, sea pues, quién es. Exactamente. Yo cuando he platicado con gente que se dedica, ¿no? de manera muy profesional al aspecto tecnológico, que habla de algoritmos y demás, me dice que la mayoría de la gente tiene el miedo de que en algún momento no controlen la inteligencia artificial. Es correcto, claro. Pero nadie lo dice. O cómo podemos, o cómo se podrá regular, no sé si a través, por ejemplo, de un tipo de ley como la que estás hablando, porque en algún momento pues la inteligencia artificial le puede responder a nadie. ¿Me explico? Claro, y ahí es donde te metes en un broncón. Fíjate que uno de los espacios importantes que refleja la ley es que ha elevado el concepto de inteligencia artificial como un valor fundamental para la sociedad. Y en torno a ese concepto o a ese párrafo es que se están haciendo estas descripciones, delimitaciones y prohibiciones para justamente nos ayuden a avanzar en cualquier terreno, pero de una manera transparente, de rendición de cuentas claras, en dónde estamos pisando y qué es lo que sí se vale. Y aquí el punto medular es que me parece que, bueno, insisto, ya vamos tarde, pero va a ser un parteaguas para que las empresas empiecen a tener conciencia que no van a poder comercializar con todo lo que se les pegue su gana. Claro. De aquí a que salga, por ejemplo, pero pues sí, por lo menos sí tener esa conciencia, los usuarios y las audiencias, que tenemos derechos. Por supuesto. ¿No? Y que podemos ser más críticos y cuestionar más, desde el político hasta la empresa que está utilizando tus datos y decirle, pues no puedes hacerlo. Yo hoy de manera diaria, por ejemplo, utilizo el ChatGPT, ¿no? Que es el más práctico de la inteligencia artificial, pero ya no sabes en qué momento estás haciendo trampa o no. O como le escribiste una carta a tu mamá y resultó que te leyó todo. Lo uso para cualquier cosa, ¿no? Es claro. Hasta para preguntas que tengo a veces. Es que sí, créanme, hasta para hacer una carta para tu mamá la puedes. ¿No quieres escribir? Pues escríbetela ahí en el chat. Oye, pues si simplemente en Estados Unidos se pusieron en huelga los escritores porque justamente les estaban robando la chamba para que inteligencia artificial hiciera. Entonces es algo muy delicado y creo que es el espíritu y la bondad de la ley, que probablemente no viene a resolver el sentido ético que como ser humanos deberíamos de aplicar, pero sí debe haber una regla, una norma, una ley que te amarre las manos, claro, o por lo menos que te advierta que eso que vas a hacer o que pretendes hacer o que hiciste tiene una sanción. Sobre todo, insisto, en personas en situación de vulnerabilidad con los datos biomédicos, que son muy, muy, muy delicados y que en algún momento se dijo aquí en México que se querían utilizar, ¿no? Claro. Con muchas bondades, pero hay que tenerlo con mucha reserva. Y también la lupa con respecto a lo que va a decidir Estados Unidos con respecto a TikTok. Que hoy precisamente se define y bueno, ya lo estaremos anunciando en los espacios informativos. Pero ¿dónde te ubicamos? Gracias, muchachos. Estoy como Verísimo Rocha en YouTube, en TikTok, en X y en Facebook como Proyecto Autismo San Roberto. Oye, por cierto, qué delicia de lectura la de La Sonrisa y el Milagro, de Dani Yacomán, y que cómo te cita y cómo te agradece la oportunidad que le diste acá. Pues yo más bien le agradezco a ella porque es una mujer fuera de serie. Sí. Entonces es digna de ejemplo y la verdad es buenísima como periodista también, como persona y como mujer. Fíjate que de esa obra vamos a hablar el viernes a las 6 de la tarde en la Biblioteca de la Alameda. Están cordialmente invitados. Y lo más rescatable justo de esta obra es eso, que no le escribe su mamá, no le escribe su terapeuta, no le escribe su doctor. Escribe en primera persona y necesitamos justamente empoderar a estas personas, no como un favor, ni porque son personas extraordinarias, que sí lo son, sino simplemente porque están mostrando su obra y su vida. Porque es el derecho que ya conquistaron con su talento. Es correcto. También vas a estar, ¿no? Por ahí en una conferencia, capacitación. Viernes 22. 22, auditorio del Museo Regional de la Laguna. Tenemos conferencia de autismo, así es que ahí los esperamos. ¿A qué horas? 11 de la mañana. 11 de la mañana, para que vayan. ¿Entrada libre? ¿O es una cuota de recuperación?
invitación. Para poder recibir al conferenciante que viene de la Ciudad de México. Perfecto, pues ahí está la invitación. Gracias, muchachos. Y nosotros ya nos vamos, ¿no, Marce? ¿Sí? Bueno, pues mañana estaremos por acá escuchándonos, David de la Mañana jueves aquí lo esperamos. Muchas gracias, disfrute su noche. Rocco, gracias. Gracias, Marce, nuestra productora. Gracias, muchachos. Hasta luego.